Bueno, seguiremos. Entonces, estas son las condiciones del paciente, ¿no? Ese es el algoritmo, es como el resumen prácticamente de lo que les decía. El paciente no responde a la BDS, lo que tenemos que hacer es evaluar el pulso y la respiración. El más importante es la respiración. Si el paciente no respira o respira mal, ¿qué implica respirar mal? Que solo jadea o boquea, ¿ya? Jadear o boquear son denominaciones donde el paciente prácticamente hace sus últimos suspiros. Bueno, algo así más o menos, ¿no? Son igual signos premortem. Si el paciente tiene esto, inmediatamente empezamos. No vamos a esperar que haga un paro absoluto, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Activamos el sistema de emergencias médicas, es decir, llamamos a la ambulancia y pedimos un desfibrilador. Las dos cosas que les comentaba, ¿no? Una vez que hago eso, inicio el RSP. Empiezo el RSP con la secuencia de 32. Una vez que ha empezado, si me llega el desfibrilador, lo desfibrilo. Le hago la descarga eléctrica y veo si el corazón funciona. El corazón no funciona, vuelvo a hacer el RCP y cada 2 minutos vuelvo a desfibrilar. Lo mismo, esta es la secuencia. Comprobamos la inconsciencia, paciente no respira o respira mal, solo jadeo o boquea. Inmediatamente hacemos el llamado de la ambulancia y la pedida del desfibrilador. Y empezamos las 30 compresiones. Estas 30 compresiones tienen que ser a una velocidad de 100 a 120 por minuto, por norma. Hacemos las 30 compresiones, vemos la vía aérea y después damos las 2 ventilaciones. Si nos llega el desfibrilador, desfibrilamos. Entonces, nuevamente, primero hacemos el ABDS. El paciente no responde al ABDS, entonces hacemos respiración y pulso. Paciente no respira, no tiene pulso, pedimos una ambulancia y pedimos un desfibrilador, ¿ya? Siempre hay que evaluar respiración y pulso, siendo el más importante la respiración, por si acaso, ¿ya? Uno de los trabajos que tienen ustedes que hacer en esta parte es, les voy a mandar un documento en PDF, que es las actualizaciones de lo que es el RCP, que sale cada cinco años generalmente. Bueno, aunque también algunas veces lo hacen más antes, cada 2, cada 3 años, ¿no? Entonces, en el protocolo, ¿qué dice? Esto dice el protocolo, que lo van a leer en el documento. Dice, buscar el pulso carotidio es un método inseguro para confirmar la presencia o ausencia de circulación. Se ha dado un límite de 10 segundos para que busquemos el pulso carotidio, pero no es importante, siendo más importante la respiración, por lo difícil que es la percepción en la calle. Esto es para la calle, por si acaso, no es para el hospital. En la calle las situaciones son distintas. Bueno, les decía, la secuencia de masaje y respiración que vamos a dar es de 32. 30 masajes, 2 respiraciones. La velocidad con la que vamos a hacer es de 100 a 120 por minuto, ¿ya? ¿Cuánto vamos a comprimir el tórax? Se habla de que en los adultos la compresión tiene que ser de 5 centímetros. Bueno, la posición es muy, muy importante, ¿no? Se ha también recalcado varias veces que al hacer el RCP no es la fuerza, sino es el peso del cuerpo, ¿ya? Entonces, existen muñecos efectivamente que nos podrían perfeccionar para decir cuánto estamos comprimiendo, a qué velocidad estamos haciendo. Sin embargo, muy importante es la posición. Hay que estar de rodillas, siempre de rodillas, las rodillas separadas, el ancho de los hombros nuestros o del paciente, ¿ya? Vamos a descubrir el tórax. Una vez descubierto el tórax, una opción es, con una mano, buscar el reborde costal hasta el apéndice xifoides. Una vez que toquemos el apéndice xifoides, vamos a poner 2 dedos encima del apéndice xifoides y después de los 2 dedos ponemos la mano, ¿ya? Una opción. O ubicamos la parte media, manubrio, apéndice xifoides, al medio ponemos la mano. Ponemos una mano con los dedos extendidos, totalmente extendidos, abiertos, si vale el término. Ponemos la otra mano encima de la primera y los dedos van a flexionar, van a entrecruzar la primera, prácticamente de esta forma. Y de esta forma la vamos a poner al externo.
Nos vamos a poner en esta posición prácticamente con los brazos haciendo un ángulo de 90 grados. Muy importante los 90 grados. Y vamos a empezar la compresión de esta forma. El RCP lo hace el peso del cuerpo, ¿ya? No es la fuerza, es el peso. Una vez que hemos hecho el RCP, el masaje cardíaco, vamos a ver la respiración y si la respiración, bueno, la vía aérea prácticamente. Si esta está libre, procedemos a hacer la ventilación. Aquí un pequeño una observación al hacer la columna cervical. Hay pacientes que van a tener lesión de la columna y otros pacientes que no van a tener. Entonces, el problema de los pacientes inconscientes en esta posición es la lengua. La lengua se va hacia atrás y lo tapa la vía respiratoria, ¿no? Entonces, cuando el paciente no tiene lesión de la columna cervical, lo que vamos a hacer para retirar la lengua de esta posición es el método extensión del cuello y levantamiento mandibular. Una mano se va a ubicar a nivel de la frente y otra mano los dedos en el mentón. Esta mano empuja hacia abajo y esta hacia arriba. El cuello se va a extender. Al extenderse, la lengua se va a retirar de la vía respiratoria. Entonces, eso es lo que hacemos, ¿no? Otra opción es poner la mano por acá abajo para elevar. Entonces, con esto, la lengua se retira, hemos liberado la vía respiratoria. ¿Qué hacemos si hay lesión de la columna? Sospecha. En este caso lo que hacemos es buscamos un ayudante que te sostenga la cabeza y el cuello, ¿ya? Y el rescatista lo que va a hacer es la tracción del maxilar. Con dos dedos va a sostener el mentón del paciente y lo que va a hacer es traccionar, jalar hacia arriba. Entonces, para hacer también un movimiento de extensión, pero no es tan marcado como el anterior. Con este movimiento, la lengua se retira de la vía respiratoria y podemos hacer la ventilación o la respiración. Si el que está agarrando la cabeza es un personal de salud, podemos hacer que este personal prácticamente haga esta maniobra, si es que es de salud. O, en todo caso, si no lo es, simplemente que sostenga la cabeza nada más. Y el resto lo va a hacer el rescatista, ¿no? Entonces, hacemos la maniobra para retirar la lengua y poder hacer la respiración, ¿no? Antes se hacía este procedimiento, que algunos siguen haciendo. Dentro del protocolo, lo van a leer, ahí dice el protocolo, de que el movimiento de escuchar, mirar y sentir, que es este, para ver si el paciente está respirando, prácticamente se lo has retirado del protocolo, con el objetivo de reducir los tiempos. Sirve el procedimiento, pero para tratar de hacerlo lo más rápido posible, se ha preferido hacerlo de otra forma, ¿ya? Bueno, y volvemos a repetir, comprobamos la inconsciencia, comprobamos que el paciente no respira, no tiene pulso, llamamos a la ambulancia, pedimos un desfibrilador y empezamos las compresiones. Masaje cardíaco, abrimos la vía aérea, damos las dos ventilaciones y si el paciente trae el desfibrilador, lo desfibrilamos. Ese es el protocolo que está en el libro, por si acaso. Entonces, algunas diferencias. Adulto, en el libro, el adulto que lo conocemos, los niños, que están catalogados hasta los 8 años, y los lactantes, que son los menores de 2 años, ¿ya? En todos hay que hacer lo mismo, pero existen algunas diferencias, ¿no? En todos hacemos lo mismo, el CAB. La velocidad, por si acaso, es de 100 a 120. Esto ya es antiguo, de 100 a 120. ¿Ya? La profundidad, ¿cuánto vamos a apretar, a comprimir el tórax? En los adultos, 5 centímetros. En los niños también 5, o manejamos un tercio del diámetro antero-posterior del tórax. Y en los lactantes, 4, o un tercio del diámetro antero-posterior del tórax. La secuencia, en el adulto es 32, 30 masajes, 2 respiraciones, sea con 1 o con 2 reanimadores. Ideal es hacer el RCP entre 2. Yo hago el masaje y mi compañero hace la respiración. Eso es lo ideal. En los niños y en los lactantes hay una variación. Cuando es un solo reanimador es 32. Cuando son 2 reanimadores es 15-2. El resto es lo mismo. Causas de masaje cardíaco ineficaz. Bueno, pues estas son las causas de que el RCP no funcione. La silla mecedora, no lo hacemos recto, sino nos inclinamos atrás, adelante, atrás, adelante. El cruzamiento de manos, miren, el cruzamiento de manos. El rebote, el separar las manos del tórax. Flexión de los codos.
dedos apoyados en el tórax. Una mano son dedos extendidos. La otra mano son dedos flexionados. Bueno, cada 10 ciclos, un ciclo implica 32, tenemos que hacer prácticamente los controles de las pacientes. Y los controles tenemos que hacerla para ver si el RCP está funcionando o no. Entonces, estos tres son los más los más seguros para poder ver si el RCP funciona. Las pupilas se contraen. Cuando empezamos el RCP, las pupilas están dilatadas, midriáticas. Entonces, al empezar, estas se van a contraer. El color del paciente mejora, estaba cianótico, azul, pero pues con el RCP, entonces se vuelve más rosado. Bueno, y la arteria carótida, si nosotros ponemos los dedos en el pulso carotidio, cada masaje que se dé, vamos a percibir un pequeño latido. Entonces, esto nos va a indicar que el paciente está yendo bien, ¿ya? En cambio, también estos otros, pero estos otros son más raros, no teniendo el DEA. Que el corazón vuelva a latir, que el paciente vuelva a respirar, que empiece a mover los brazos, que empiece a deglutir o tragar. Bueno, complicaciones. Estos tres son los más frecuentes. Recordarles que el RCP, aún lo hagas bien, se puede complicar. Lógicamente, si lo haces mal, la probabilidad de que se complique es mayor en relación al lugar donde vas a hacer la compresión. Pero una complicación o dos y demás, de ninguna forma tampoco indica y asegura que lo has hecho mal. También se puede complicar. La principal complicación, fractura de costillas. Se rompen las costillas. Otra es fractura del apéndice xifoides. Esto ya es cuando haces muy abajo. Se rompe el apéndice xifoides y ese cartílago podría lesionar hígado u otro órgano. Otra es fractura del esternón. Haces demasiado arriba, muy fuerte, lo rompes el esternón, ¿no? Y producto de estas fracturas va a haber contusión pulmonar. El pulmón se va a lesionar, se va a perforar. El corazón lo mismo. Y al perforarse el pulmón podemos tener un neumotórax, un hemotórax, un embolismo graso. Entonces, todo ya viene como una secuencia, ¿no? Este es el DEA, el desfibrilador externo automático que les indicaba, ¿no? Bueno, a ver, recordarles entonces. Les voy a mandar un documento en PDF, ¿ya? Por la plataforma. El documento es del RCP, ¿ya? En este documento existen todas las actualizaciones del RCP. El RCP básico, que se hace en la calle, el RCP avanzado, que se hace a nivel hospitalario y demás, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Leer el protocolo del RCP y hacer un resumen. Ese resumen tienen que mandarlo por la plataforma, ¿ya? Este resumen, les vuelvo a recordar, es del RCP básico que estamos hablando en este momento. Porque van a ver también que hay el RCP avanzado. También hay una diferencia entre la cantidad de oxígeno que le vamos a poner, en los medicamentos que vamos a poner. Eso en esta parte casi no nos incumbe, porque nosotros estamos viendo un RCP de la calle, y en la calle no hay medicamentos. Más adelante van a ir viendo lo que es el RCP hospitalario, si vale el término. Pero ahora nos enfatizaremos en lo que es el RCP básico, ¿ya? Entonces, leen el documento y tienen que resumir la parte que nos interesa, y ese resumen tienen que mandar por la plataforma para que yo les revise y les ponga una nota. ¿De acuerdo? Bueno, entonces nos vemos más adelante. Muchas gracias.